Buenos días, docente. Mi nombre es Eduardo Tello. Yo soy el líder del grupo número 4. En este caso, nuestro tema es las reflexiones en las transformaciones lineales. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de esto. Como vemos en álgebra, las transformaciones lineales son funciones que perseveran la escritura de los espacios vectoriales. Una de las transformaciones más importantes son las reflexiones, ya que cambian la orientación de una figura respecto al eje en un plano. Como les comenté anteriormente, vamos a ver tres. En este caso es respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto a la recta X igual a Y. Vamos a ver un poco del contexto. Como podemos ver aquí, es algo muy resumido, ya que nuestra introducción es algo más para que se den a una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy. Como vemos, las reflexiones nos permiten analizar la simetría y cambios de la orientación en las figuras geométricas en el plano. En este caso, como podemos ver, es algo que nosotros trabajamos mucho en álgebra lineal y es algo muy importante, en este caso las transformaciones lineales y las reflexiones. En álgebra lineal, las reflexiones se representan mediante matrices, lo que facilita su aplicación en diferentes áreas como gráficos por computadora, lo cual veremos más adelante, que explicarán en los ejemplos nuestros compañeros. Tenemos los orígenes del problema. Han sido estudiadas desde la antigua Grecia con los matemáticos explorando propiedades de la simetría en este caso. Por eso es la transformación. Con el desarrollo del álgebra lineal se formalizó la representación de estas transformaciones mediante matrices. Hoy en día ya tenemos cosas mucho más avanzadas. En este caso podemos ver la visión por computadora, animación 3D, análisis de estructuras simétricas que pueden ser usadas en la ingeniería civil, ya que ellos hacen muchas cosas de puentes y algo que necesita ser medido. En la motivación de estudio podemos ver que necesitamos comprender la lectura matemática de las reflexiones, cómo operan en diferentes contextos. En este caso es lo que vamos a analizar con los ejemplos más adelante. Aplicar estos conocimientos gráficos por computadora, diseño de videojuegos y visión artificial, que esto es algo un poco más enfocado en nuestra carrera. Por último, tenemos analizar el efecto de las reflexiones en diferentes dimensiones y su impacto en otras transformaciones lineales, que veremos también a continuación. Buenas tardes con todos. Voy a demostrar que la transformación en T que toma el vector xy y lo convierte en x menos y es una transformación lineal. Para esto necesitamos probar dos cosas, que es aditiva y que es homogénea. Bueno, vamos a ver lo que significa cada uno de estos. Primero, la aditiva. Esto significa que la aplicación de la transformación en T y la suma de los dos vectores debe ser la misma aplicada en T a cada vector por separado y luego sumar los resultados. Eh, Ahora aplicamos el T de la suma, como ven en la pantalla, el tema de los cálculos. Por otro lado, si aplicamos T a cada vector por separado y luego sumamos, obtenemos los resultados siguientes que pueden ver en la pantalla. Como pueden ver, ambos resultados son iguales. Esto prueba que T es aditiva. Ya se cumplió un factor para poder ser una transformación lineal. Listo, vamos con la homogeneidad. Ahora, esto significa que si aplicamos T a un vector multiplicado por un valor, un escalar, debe ser el mismo que multiplicar ese número por la transformación del vector. Ya, tomemos la escala de C y es un vector U que es igual a U1 sobre U2. Si simplificamos, si multiplicamos C por U, tenemos CU, esto es igual a CU1 y sobre CU2. Bueno, aquí les demuestro lo que es el tema de las ecuaciones, cómo es el tema de aplicación del T para este vector. Y al último multiplicamos el C por T, U y obtenemos los resultados siguientes que se muestran en la pantalla. Nuevamente, ambos resultados son iguales. Esto comprueba que T es homogénea. La conclusión entonces es que hemos demostrado que T cumple con las dos propiedades necesarias para hacer transformación lineal. Es aditiva y homogénea. Por lo tanto, T es una transformación lineal. Esto es a cuánto puedo responder mi tema, que sigue con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Henry Kuzmi. Hoy vamos a hablar sobre lo que son la transformación lineal y la obtención del núcleo en la imagen. Las transformaciones lineales son fundamentales en el álgebra. Lineal porque nos permite entender cómo se mueven los vectores de un espacio a otro. Esto nos ayuda y caracteriza en parte de un espacio, se mantiene o se anula la aplicación de la transformación. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es una transformación lineal denotado como ker y es el conjunto de todos los vectores que se transforman en el vector cero. Matemáticamente se define como ker, t, tbe y tb0. Esto significa que si un vector pertenece al núcleo aplicar la transformación
Se anula completamente. Se anula completamente y el núcleo nos ayuda a entender que los vectores no aportan información a la imagen de la transformación, que es la imagen lineal. Por otro, la imagen es una transformación denotada como IMT. Es el conjunto de todos los vectores que se pueden obtener y aplicar la transformación en algún vector del espacio original a su definición. Matemáticamente es IMT W TV y W. Esto significa que la imagen es el subconjunto de W, que realmente es alcanzado por la transformación. Estos dos conceptos son muy importantes en el álgebra lineal. El núcleo nos permite determinar si una transformación es inyectiva, es decir, si mapea vectores distintos a imágenes distintas. Y si el único vector es el núcleo, es el vector cero. Entonces la transformación es inyectiva. Por otro lado, la imagen nos indica si la transformación es subrayectiva, es decir, si logra cubrir completamente el espacio de llegada. Esto se usa en muchas aplicaciones de la resolución del sistema de ecuaciones hasta el análisis de estabilidad, estructura matemáticas. Muchas gracias. Saludos cordiales, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Jefferson Suárez, integrante número 5 del grupo número 4. A mí me ha tocado exponer sobre un ejemplo de la transformación con una figura de 5 puntos en R2, que no sea un polígono regular. Bueno, para empezar, mi ejemplo es una reflexión respecto al eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un vector XY, como podemos ver, y le vamos a transformar en menos XY. Y para poder graficar vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a tener un vector en nuestro plano XY. Tenemos aquí el vector que sería este vector XY y le vamos a transformar a menos XY. Como nos podemos dar cuenta, se encuentra reflejado con respecto al eje Y. Entonces, vamos a dar unos puntos para poder graficar la figura y después reflejarles respecto al eje Y. Tendríamos como primer punto A, punto B, C, D y E. Como punto A tendríamos el punto 3, 2, el punto 5, 7, 7, 1, 1, 5 y 9, 2. Ahora, usando la transformación que nos dice de t, que tenemos el vector xy y le vamos a transformarle a menos xy, eso sería igual que el vector 3, 2 sería igual a menos 3, a menos 3 y 2. Esto lo realizaremos con los 5 diferentes puntos, quedándonos así un A', un B', un C', un D' y un E', para poder graficar, que sería de menos 3, 2, de menos 5, 7, de menos 7, 1, menos 1, 5 y menos 9, 2. Procedemos a graficar en GeoGebra para ver cómo nos queda el gráfico. Entonces, primer punto 3, 2. El segundo punto 5, 7. 7, 1. El segundo punto 1, 5. Perdón. Siguiente punto 1, 5. 1,5.
y el último punto 9,2. Entonces sería 2. Vamos a proceder también a graficar lo que son las coordenadas A', B' hasta la E'. Entonces sería -3, 2, sería -5, 7, sería -7, 1, acá está mal. -7, 1, -1, 5, -1,5, y -9,2. Me faltaría el punto B', -5, -5, 7. -5, 7 saltaría. -5,7. Ya. Entonces, se estarían los puntos ahí en el plano y procedemos a dibujar. Segmento. Entonces, como podemos darnos cuenta, compañeros ingenieros, este primer gráfico sería el gráfico original, con las coordenadas dadas al inicio. Y el siguiente gráfico sería el reflejo respecto al eje Y. Como se podría ver, el eje Y sería como un espejo donde podemos reflejar el primer gráfico. Y ahí es cuando nos cambia el signo de la componente en X. Eso sería, ingenieros, por mi parte el ejemplo sobre la reflexión respecto al eje Y. Muy amable, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Soy el estudiante Anderson Trujillo. Como punto que le tocó dar a exponer es la transformación de una figura de 6 puntos en R2. Como vemos en pantalla, aquí la traslación, hay varios aspectos que son para encontrar lo que son los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la traslación, tenemos lo que es... Bueno, la traslación, eso se le puede aplicar mediante lo que es T, X y Y, lo que son 2 unidades a la izquierda y 2 unidades y 3 unidades hacia abajo. También tenemos el otro punto, lo que es la rotación, lo que rotamos siempre y cuando tenga 90 grados centígrados con sentido antihorario. En este tiene dar origen a una matriz, que también se la puede aplicar en la transformación de X y Y sobre el producto de que es igual a X. También tenemos lo que es el escalamiento, que se aplica al factor 2 en X y siempre y cuando con una variable, que es la Y, obviamente. Que es decir, aquí tenemos varios ejemplos que desde la A hasta la F mediante orden alfabético, que se multiplica el 2 por 1, 0.5 por 2 y saldría un resultado siempre y cuando tengamos la fórmula que nos dice el escalamiento.
aquí tenemos lo que ya es la gráfica con la figura de 6 puntos, que se la puede aplicar, en Desmos o se la puede aplicar en GeoGebra, que también le he intentado y sí sale. Entonces, aquí mediante la gráfica de X y Y, le aplicamos cualquier ejercicio siempre y cuando cumplan con los parámetros que nos da, que es la traslación, la rotación y el escalamiento. Podemos sacar lo que es la figura. Entonces la traslación se dice que tiene la fórmula de Tx y Y igual a X más 2, Y. Pero esos son unidades que tienen como a la derecha y tienen 3 unidades hacia abajo. Por ejemplo, A es 1 más 2, 2 menos 3, que nos viene a salir 3, menos 1. ¿Por qué? Porque siempre y cuando apliquemos la fórmula que tenga la A, obviamente que va a salir el resultado 3, menos 1. No siempre y cuando se aplica la fórmula, sino que también se hacen mentalmente o como una suma, como cualquiera, para que tengan ese proceso. Aquí tenemos lo que es la rotación, que podemos también aplicar mediante una matriz. En este caso se ha aplicado 0 menos 1 hacia arriba, lo que es la columna, y lo que es el horizonte. También tenemos lo que es mediante la fórmula de X y Y, X, menos 2, 1, y ya que nos viene a dar resultado de menos 2, 1. Esto es siempre y cuando será poniéndole en parámetros viceversas, porque eso da a entender lo que dice la fórmula de la transformación a la rotación. ¿Por qué se hace viceversa? Porque si aplicamos en la matriz también viene a ser como viceversa, dando a conocer el orden, un mejor orden, para poder estabilizar o dar mejor a entender lo que es una matriz. En cuanto al escalamiento, tenemos que factorizar en dos términos, que sería en X y sería en Y. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en que dice que X vale 0,5. Entonces A viene a dar una multiplicación, un ejemplo de 2.1, 0.5 por 2. Esto multiplicando a 2,1 viene a dar 2 por 1, 2, que viene a dar el resultado 2. El 1 porque se multiplica el 0,5 por 2 y menos la resta sale 1. Sucesivamente se hace con el orden alfabético A, B, C, que sale dándole a conocer la fórmula, sale el resultado. Entonces, para aplicar la figura de los 6 puntos, se hace con cualquiera de estos términos para